Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este jueves 5 de mayo del año 2022. El día de hoy, el tema a tratar será acerca de nuestro próximo evento de la Fraternidad junto con la Academia Mexicana de Pediatría, el Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Y voy a permitirme poner una presentación para irles explicando acerca de este congreso. Primero, ¿por qué el nombre de Pediatría de Primer Contacto? El año pasado tuvimos la primera experiencia de Pediatría de Primer Contacto y la idea era mostrarle a los médicos que asistiesen los tópicos, los conocimientos, la información para sus competencias en la atención extrahospitalaria o de primer contacto, ya que vimos que existía una gran vulnerabilidad con respecto a las comorbilidades durante la pandemia y el alto porcentaje de mortalidad por ellas. Coincidimos en las ideas y en la reflexión de que estas comorbilidades se gestaban, la mayoría de ellas, desde la infancia y había una cierta programación. Así es que con esa intención, con esa idea, fue que nació el concepto de pediatría de primer contacto e hicimos un congreso en agosto del año 2021, virtual, y ahora esta será la versión híbrida del Congreso Pediatría de Primer Contacto. Primero, los avales. La Academia Mexicana de Pediatría cumplió 70 años de existir. Se ha caracterizado por ser un representante moral y científico de la pediatría nacional. Es el asesor legal de la Secretaría de Salud y todo lo que sucede en niños debería o debe, espero ya ahora, pasar por la opinión, la sugerencia y la asesoría de la Academia Mexicana de Pediatría, considerando que en la Academia Mexicana de Pediatría se tienen los expertos de cualquier rama pediátrica. Asimismo, recordamos la Constitución de Médicos Unidos por México, que es un nombre que nació durante la pandemia con la intención de hacer lazos fraternos de información científica, un apoyo moral, estar comunicados durante todas las cosas que sucedían en algo inédito y que parecía ser totalmente catastrófico. Así nació Médicos Unidos por México, que después, ya cuando oficializamos, pues resultó que ese nombre no lo podíamos utilizar y decidimos ponerle entonces como asociación civil Fraternidad Médica por la Salud. Fraternidad se entiende muy bien en su definición, que es ese sentimiento de hermandad, como de familia, y así es como nos hemos tratado de mantener con una idea fraterna de hermanos en comunicación y en actividades de educación médica continua. Iniciamos entonces esta fraternidad el 21 de abril del año 2020 con 6 de mis amigos que fueron los fundadores y a partir del 8 de mayo de 2020 empezamos videoconferencias, obviamente con el tópico más importante en ese momento que era hablar de la pandemia. Y como no sabíamos nada, se hicieron algunas reflexiones de lo que podía pasar y los panoramas, muchas de ellas se cumplieron al pie de la letra. Oficialmente quedamos constituidos como Fraternidad Médica por la Salud el 26 de abril del año 2021. Así es que durante el simposio de puericultura que recién hicimos el mes pasado, cumplimos un año de estar integrados como asociación civil. Y 2 años como grupo médico, como Médicos Unidos por México. Con esta intención, pues tenemos dentro de las actividades que hemos desarrollado, es la de vinculación, investigación
capacitación y educación médica continua junto con la Academia Mexicana de Pediatría. No tenemos ningún conflicto de intereses, no pertenecemos a nadie superior a nosotros, no recibimos órdenes ni apoyos financieros de nadie. Dentro de las actividades de la fraternidad, pues ya son conocidas por ustedes que tenemos un WhatsApp donde todo mundo tiene libertad de expresar sus ideas, somos respetuosos de la ideología, pero sobre todo se manda información del día al día y con los comentarios de expertos nos enriquecemos todos. También ha sido útil para estar en las noticias de lo que sucede con nuestra pequeña comunidad médica, con lo que sucede en el país, con lo que sucede en las familias y vamos, de una manera estamos hermanados en todas esas cosas que van haciendo en el día a día nuestra propia vida. Tenemos actividades por semana, han ido cambiando un poco dependiendo de las circunstancias que se puedan. Se hizo un libro de Memorias de una pandemia, lo hizo el académico doctor Rubén Álvarez. Y el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda está por terminar un libro de padecimientos crónicos en el consultorio. Inicialmente había tenido la idea de que fuera padecimientos agudos en el consultorio, pero la CONAPEME tuvo a bien decirlo y hacerlo porque recién acaban de sacar el libro de enfermedades agudas en el consultorio, siendo el autor el académico doctor Héctor Villanueva, con un grupo de excelentes médicos pediatras, todos ellos de excelencia, algunos de ellos pertenecientes a Médicos Unidos por México. Hemos crecido con respecto, tenemos un canal de YouTube en el cual tenemos 1,330 suscriptores y 160 videos en estos 2 años. Tenemos una página, una website, es nuestro dominio de pediatría de primer contacto y que la vamos a utilizar aún en esta versión híbrida también para dar información y que ahí mismo reciban toda la información que necesitan y también se puedan inscribir. En el pasado Congreso de Pediatría de Primer Contacto contamos con 4 patrocinadores, Cifre Rein, Creselac, Pfizer y Medical Legal Center. Tuvimos éxito, considero, porque despertó el interés de personalidades de la medicina, como el secretario de Salud del Gobierno de México, la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, que ha confirmado, por cierto, su presencia para este congreso en septiembre, y en ese entonces el presidente de la Academia, el doctor Roberto Calva y Rodríguez. En este congreso tuvimos este número de becas, tuvimos una asistencia de más de 1,200 inscritos. En la clausura fue igualmente lucida porque tuvimos un concurso de investigación. Consideramos que la investigación y casos clínicos pediátricos pues alimenta y es en sí el reflejo de la verdadera pediatría nacional. Estuvo con nosotros la representante de la UVM, de las Ciencias de la Salud a nivel nacional, la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz, y tuvimos al representante del secretario de Salud, en este caso el doctor José Luis García Ceja. Sandra Fabiola Aguilar fue la encargada de dar la premiación y el maestro de ceremonias, bueno, tuvimos la presencia del presidente de la Academia, el doctor Roberto Calva y Rodríguez, y el maestro de ceremonias fue un expresidente y conocido de todos ustedes, el académico doctor Arturo Perea Martínez. Esta es la apariencia tridimensional de nuestra website durante el Congreso. Ofrecemos en este Congreso todo muy secuenciado para que la gente, incluso después de haber visto las pláticas, las vuelva a ver.
Le damos oportunidad a nuestros patrocinadores de estar presentes durante las conferencias, en los documentos del Congreso, durante las pláticas, y es un documento que pueden utilizar para los fines que le convengan. La oferta académica en ese entonces fueron 32 videoconferencias, 6 talleres, 4 vespertinos y 2 matutinos, un foro de discusión, 12 países participantes, tuvo un valor curricular final de 14 puntos avalados por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Actualmente, más reciente, en el mes de abril, tuvimos también un simposio de pericultura que decidimos llamarle Amapola del Gras, que es el premio a la pericultura que ofrece la Academia Mexicana de Pediatría. También fue un evento híbrido. Los avales fue la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud. Tuvimos 18 videoconferencias, 2 talleres de vacunas y de dermatología. Tuvo un valor curricular de 16 puntos y estamos en análisis de la data con una asistencia de 470 asistentes. Nuestros patrocinadores fue Pfizer, Reckitt, Mead Johnson y Medical Legal Center. Durante ese congreso, a pesar de ser virtual, tuvimos un ambiente bastante bueno con algunos que tuvieron facilidad y la oportunidad de que conviviéramos y estuviéramos transmitiendo desde el puerto de Veracruz en un hotel sede. Estuvimos un rompehielos, tuvimos la atracción de los medios de difusión que difundieron los conocimientos que íbamos ahí a vertir y de la utilidad que iba a traer a todos aquellos médicos que tienen un consultorio y que se dedican a ver niños. Este es parte del ambiente que vivimos transmitiendo desde el hotel sede en el puerto de Veracruz. Ahí vemos a Sandra Fabiola Aguilar, su marido, Luis Ángel Castellanos, ginecólogo, el doctor y licenciado Juan Héctor Meléndez, nuestro conocido el doctor Jorge Chuk y un servidor. Acá agregamos a los que ya dijimos a nuestra tesorera, a la contadora pública Julia Luna Velázquez, y es parte de lo que estábamos desarrollando virtualmente recientemente el mes pasado de abril. Aquí tuvimos nuestros patrocinadores, ya los habíamos mencionado, y actualmente sigue vigente y va a seguir así hasta final de este mes. La gente que se inscribió, pues tiene oportunidad de estar viendo todas las videoconferencias. Está abierta para esas personas inscritas y siempre mostrando nuestros patrocinadores y el agradecimiento de que hayan hecho posible este evento. Tenemos una website que la echamos a andar este año y ahí vamos vertiendo toda la información que se va generando en Médicos Unidos. La fraternidad tiene gente de excelencia y muchas actividades de todo tipo. Y es una plataforma que busca de alguna manera lanzar, apoyar a todos aquellos médicos para formar liderazgos. El médico que tenga capacidad de difundir sus conocimientos, investigaciones o algo que lo ha hecho que sea un líder de opinión. Ahora, el reto va a ser en septiembre, porque por primera vez y ya permitido con la pandemia, las condiciones de la evolución de la pandemia, estamos ofreciéndole al sector médico de primer contacto, especialistas, médicos generales, enfermeras, residentes, estudiantes de medicina, toda una serie de conferencias que deben, consideramos, tener la información y la atención de los médicos que se dedican a ver niños. La expectativa que tenemos para este congreso es que pues, esperamos tener entre 400 y 800 congresistas, que es la capacidad de los salones del Hotel Sede, el cual no lo menciono porque estamos en vías de firmar un contrato, pero virtualmente consideramos podemos tener de 1,500 a 2,000, aunque virtualmente pues pueden ser más, pueden inscribirse mucha gente.
El acceso a la información post-congreso van a tener oportunidad todos los que se inscriban, tanto virtual como presencial. Eso le da un valor agregado porque a veces, ya sea en los dos formatos, tanto presencial como virtual, algunas personas se perdieron, aunque alguna conferencia que era de su interés y van a tener oportunidad de volverla a escuchar. Tenemos pensados hasta 4 talleres. Vamos a tener un concurso también de trabajos libres y casos clínicos. Es una manera de incentivar la investigación y de generar información nacional de mexicanos para los mexicanos. Vamos a tener nuestra inauguración con las autoridades y las personalidades que hemos invitado para ello, nuestra clausura con la premiación de los trabajos libres. Y dadas las circunstancias del evento híbrido, estamos agregando un programa sociocultural. Y esto es importante porque creo que todos tenemos ganas de vernos, podernos abrazar, saludarnos, ponernos al día con nuestra amistad. Y bueno, vamos a tener una comida de la fraternidad de los asociados y todos aquellos que les guste pertenecer en Médicos Unidos, pues vamos a tener una comida el día 7 de septiembre de Médicos Unidos. También ese día 7, saliendo de la comida, pues en el Hotel Sede vamos a tener un rompehielos con la intención de relajarse, prepararse un poco, los que no se hayan visto, que hayan llegado tarde, pues ahí tendremos oportunidad de saludarnos y tener la buena vibra para que todo salga como debe de ser. También hemos visto que algunas acompañantes, sobre todo esposas o esposos de médicos que están comprometidos con el Congreso, pues se aburren porque no es su área de interés y estamos viendo la posibilidad de que existan camiones de excursiones cercanas, ya sea a Jalapa, excursiones de menos de un día, que vayan y vengan el mismo día a Jalapa, puede ser a Tlacotalpan o otros sitios. Más adelante les daremos información de eso. También estamos viendo, de acuerdo a las inscripciones y los que puedan, una cena baile el viernes 9 de septiembre. Y después de haber concluido la ceremonia de clausura, pretendemos ofrecer a los que se queden y sobre todo a los Médicos Unidos una comida, pues ya después del Congreso, el día 10 de septiembre, totalmente relajados. Y bueno, espero que esta idea que tenemos, este plan, pues se lleve completamente como lo hemos pensado. Para eso, pues vamos a necesitar patrocinios. ¿Por qué razón? Ninguna asociación médica tiene dinero. No tiene dinero para hacer todo aquello que desea. E inevitablemente necesitamos de la gente que está relacionada con los médicos y los pacientes, pues para que ofrezcan a través de su patrocinio que esto se haga realidad. En esta situación, a los patrocinadores se les da algo que antes era difícil de hacerlo, porque aparte de la presencia de logo o marca, ahora virtualmente durante mucho tiempo y no solamente durante el evento presencial, pues van a tener oportunidad de mostrar sus productos, sus logos y su marca en cintillos y retransmisiones como patrocinador. También van a contar con un stand virtual y físico y tiene la posibilidad de patrocinar conferencista o tema. Las negociaciones pretendemos hacerlas de cualquier tipo. Nada más tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a utilizar esos recursos y el manejo de la información va a tener un copyright en el que tendremos que ceder derechos a nuestros patrocinadores para su uso comercial y los fines que les convengan. Los precios los hemos dividido en dos porque como necesitamos dinero líquido para ir haciendo cosas, pues estamos poniendo un precio oferta, por así decirlo, con un límite de fecha. Entonces ya desde este momento
pueden inscribirse los que así lo deseen. Y hasta el 15 de agosto, estos van a ser los precios. El médico general o especialista, de manera presencial le va a costar 2,000 pesos. De manera virtual, 1,000 pesos. El asociado de la Fraternidad Médica por la Salud o CiberPet le va a costar 1,500 pesos y de manera virtual 800 pesos. El residente de cualquier especialidad, nada más que demuestre ser un médico en formación de especialidad, le va a costar 1,200 pesos en presencial y en virtual 750 pesos. Una enfermera en presencial 800 pesos y de manera virtual 600 pesos. Y un estudiante, que puede ser un estudiante de medicina, un estudiante de enfermería, un estudiante de nutrición, incluso por ahí me sugirieron si se iban a recibir estudiantes de educación física. Sí, entonces entran en categoría de estudiante de manera presencial en estas fechas serán 500 pesos y de manera virtual 350. Como ven ustedes es bastante accesible y estamos apostando a que sea accesible precisamente porque todos nos beneficiamos. La gente se inscribe a un evento de calidad, nosotros damos unos precios muy baratos y vamos saldando el gran compromiso económico que representa hacer esta oferta. A partir del 16 de agosto, ya cercano a la fecha del evento, va a subir de precio, generalmente como un 30%. Quedando así, un médico general o especialista le va a costar la inscripción 3,000 pesos, de manera virtual 1,500. Un asociado de la fraternidad o CiberPet le va a costar 2,000 pesos en presencial y en virtual le va a costar 1,200. Un residente le va a costar 1,500 pesos en presencial y 1,000 pesos en virtual. Una enfermera le va a costar en presencial 1,200 y 800 pesos de manera virtual. Y un estudiante le va a costar 1,000 pesos de manera presencial y 750 pesos de manera virtual. Con esto, pues yo estoy terminando la información que quería mostrar. Tenemos aquí nuestra página de internet ya útil para poderse inscribir. Y estos son mis datos de contacto para el que guste decirme sus opiniones, sus sugerencias, si tienen el deseo de participar de alguna manera. Tenemos todavía que estamos completando el programa final, la oportunidad de cambiar o sumar algunas de las conferencias, algunos de los talleres, las coordinaciones y esperamos integrar totalmente un comité local en la ciudad sede, que será el puerto de Veracruz. Con esto termino esta presentación y pues a mí me gustaría, si alguien quiere comentar algo, pues le damos la voz para que lo comente de viva voz. Maestro, el académico doctor Arturo Loredos, diga usted. Buenas noches, tengan todos. Qué interesante es que se haga un congreso de esta naturaleza para beneficio de los estudiantes de medicina, de los estudiantes de pediatría, de los pediatras formados y con esto intentamos mejorar o se intenta mejorar la calidad de nuestro quehacer cotidiano. Yo creo que me parece que te quería preguntar, ¿esto tiene relación o tiene un contacto con la Academia Mexicana de Pediatría? Sí, ¿Es parte sí. de la actividad de la academia? Bueno, No? es parte de la fraternidad. Ajá. Y lo hacemos conjuntamente en firmas de aval junto con la Academia Mexicana de Pediatría. Digo esto para que no se nos junten las cosas, porque luego a la academia. Sí, esto
lo organizo yo como fraternidad y va a haber un evento de la academia que organiza la presidenta actual, la doctora Alicia Robledo. Me parece que va a ser en octubre, maestro. Pero qué bueno que menciona, creo que se fue su sonido. Qué bueno que menciona el que se hagan este tipo de eventos, porque nos hemos dado cuenta, y más ahora con la pandemia, que un muchacho que entra a estudiar medicina, desde que entra ya está pensando qué especialidad va a ser. Tal parece que ninguno quiere ser un médico general. Y en cierta medida, nosotros tenemos la culpa, porque en las escuelas de medicina los mandamos a hospitales a ver enfermos en lugar de hacer promoción de la salud y Claro. enseñarles a dar consulta de primer contacto. Esto tiene una repercusión porque solamente un pequeño porcentaje de los egresados de las 170 y tantas escuelas de medicina que tiene el país, pues va a poder entrar a un área hospitalaria. Y bueno, si entran, seguramente en un promedio de 3 años van a aprender a hacer todo lo que se hace en los hospitales, viendo enfermos, y salen como médicos especialistas. El problema es, en el caso de la pediatría, que salen como pediatras y ponen un consultorio porque quieren ganar dinero. Y ahí es donde se gana el dinero. ¿Y quién les enseñó a ver pacientes sanos? O de promoción de la salud, o vigilancia del crecimiento y desarrollo, y cuestiones de puericultura, y ya no digamos la Cartilla Nacional de Salud. ¿Cuántos de nuestros egresados como especialistas la conocen, llevan a cabo? Entonces, tal pareciera que las enfermedades que estamos sufriendo en el país, en el caso infantil, y le puedo ser muy claro en decir cuáles: obesidad, sobrepeso, asma, pues son padecimientos que ni se enseñaron en la escuela de medicina para atenderse en el primer contacto, porque son padecimientos de primer contacto, ni tampoco los aprendieron en las áreas hospitalarias los especialistas, porque eso no se hospitaliza solamente cuando está en fase de complicación. Entonces, yo creo que es bien importante y se nota que esa es la patología del país. Y luego vemos con esta pandemia, pues que los que se mueren o los que más se mueren, pues son los gorditos, hipertensos, diabéticos, que tienen décadas de historia. ¿Y qué pasó con ese control? Bueno, pues ese control, muchas de esos padecimientos se vienen gestando desde la infancia. Entonces, yo creo que es muy importante esta medicina de primer contacto porque como que ha quedado un poco olvidada, ya no es aquellas épocas después de la Segunda Guerra Mundial en la que un médico con un consultorio, pues prácticamente se volvía el médico de toda la familia. Atendía los partos, operaba un apéndice, reducía una fractura, atendía a un niño asmático y en fin, era además un mentor, un orientador, un psicólogo y le iba muy bien económicamente. Se vino la medicina institucionalizada y acabamos con la relación médico-paciente, la cuestión de empatía, la clasificación y su clasificación. Y luego hay pacientes pediátricos que dicen, vengo a la consulta de control, pero ya no está el mismo médico y no encuentran mi expediente. Y ya se vuelve, y vuelven a empezar. Entonces se vuelve una medicina un poco obsoleta, un poco lenta, y ha demostrado parte de sus limitaciones pues en esta pandemia. Y tener títulos mundiales o estar dentro de los primeros lugares mundiales de padecimientos vergonzosos. Claro. México me parece que es el país más consumidor de bebidas endulzadas en el mundo. Entonces, híjole, pues algo tenemos que hacer. ¿Cuál es la influencia del médico? ¿Cuál es su formación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, consideramos que pediatría de primer contacto, como le llamamos, pues no solamente cumple de dar información, sino que estamos muy comprometidos a tratar de lograr de alguna manera modificar esos indicadores que demuestran pues, que tenemos una mala atención primaria, que tenemos una mala atención extrahospitalaria. Esa es parte de la intención. Eso es fundamental. Qué bueno que se aclara, porque tú me invitaste a que diera una conferencia sobre qué es la pediatría
la pediatría actual y qué se espera de ella. Entonces, yo intervine en cómo debería de ser, cómo pienso yo que debe hacerse no solamente la enseñanza, sino la práctica de la pediatría, y en el sentido de que la premisa fundamental, hay dos premisas. Uno, el interés superior por el niño, y segundo, la prevención. Eso es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a hacer medicina del siglo XX, del siglo XIX, curativa. No, debemos de hacer medicina preventiva y todos debemos de tener en la mente ese accionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les vamos a enseñar o les podemos enseñar a los jóvenes médicos qué es lo que debe de buscarse en un momento dado. Acabamos de tener en el Instituto Nacional de Pediatría una sesión de manejo, de detección de pacientes con autismo, ¿cómo se llama? Espectro del autismo, se me va ahorita El espectro autista. Sí, pero son tres siglas, pero bueno, ok. De eso, de cómo detectar si el recién nacido tiene una alteración neurológica en los primeros 3 o 4 meses. Bueno, padrísimo, pero eso lo venimos haciendo nosotros desde que entramos al instituto, en 1970. Entonces son 50 años en donde les enseñamos a los residentes que hagan esto, aquello, lo demás allá. Esto, porque, como yo les digo, en tu vida profesional o en su vida profesional vas a detectar un caso de lupus, pero tú no lo vas a poder tratar. Vas a tener que referirlo a un centro hospitalario de tercer nivel de atención. Entonces, ¿de qué sirve que te sepas todo? Qué bueno que sabes todo lo de lupus, pero no te va a servir porque en tu práctica privada, sea en tu consultorio o en un hospital de primero o segundo nivel, no lo vas a ver, no vas a poder manejar. Yo creo que donde tenemos que enfocar las baterías es al aspecto de la puericultura y el primer contacto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo hice mi internado, mi servicio social, si a mí me hubieran dicho en aquel entonces, pero no se me ocurrió, pues hay que ver las vacunas. Yo me dediqué a ver que hubiera agua, que hubiera fosa séptica, que hubiera control de ciertas, control de cierta, de ciertos parásitos, etcétera, fauna nociva en el hogar. Bueno, pero si me hubieran dicho, a ver, que yo no lo sabía, control del niño sano, control de insistir que el embarazo se atienda cada mes con su vigilancia y que el parto se atienda en un hospital y que el niño recién nacido sea alimentado después por la madre. En fin, todas esas cosas que ahora nos cansamos de estar dice y dice, pero a mí nadie me lo dijo y se me tenía que ocurrir. Entonces, bueno, pero ahora yo creo que estas reuniones académicas deben girar en ese sentido. Y los jóvenes, bueno, pues estar atentos a que los profesores sean gente que tenga éxito, no solamente en un hospital, sino a nivel particular, a nivel privado. ¿Y cómo se demuestra? Pues porque tiene mucha consulta. Y entonces decir, oh, no de que no tenga mucha, porque también el que tiene mucha no pone los 5 sentidos en el manejo de su quehacer, de su programa. Pero en fin, yo creo que todo esto es lo que tiene que hacerse. Muchas gracias. Siempre valió su comentario, maestro. Y quiero agregar algo que siempre dice usted, y hay que publicar. Hay que investigar y publicar. Y creo que de alguna manera las investigaciones que se hacen en México son escasísimas las que se hacen de primer contacto. La mayoría de las investigaciones se hacen en centros hospitalarios, siendo las más importantes en tercer nivel, después en segundo nivel, y a nivel de primer contacto prácticamente no se hace investigación. Y por esa razón estamos tratando de incentivar que la gente presente sus casos clínicos o investigaciones informales, aunque las tengan. Algunas de ellas podrán ser publicadas. Y está aquí con nosotros Sandra Fabiola Aguilar. ¿Sí estás aquí, Sandra Fabiola? Para Sí, que, aquí para que estoy. para que nos expliques en qué consiste el concurso de investigación que pretendemos para este congreso. Bueno, más que nada es, como lo decía el doctor Lara,
que nos empiecen, nos manden sus proyectos de investigación, bueno, ya no tanto sus proyectos de investigación, sus investigaciones que tengan en sus unidades de salud, pero realmente enfocado más que nada a la pediatría de primer contacto. Pueden entrar estudiantes universitarios, residentes, incluso internos, que quieran presentar un caso clínico que para ellos sea extraordinario y que se nos hayan olvidado en algunas cosas. Hace poco el doctor Roberto Rodríguez nos recordó lo que es la larva migrans con todo su tratamiento y demás, y eso es algo que es muy común. Y hay cositas que realmente por estar tan especializados se nos están olvidando. Entonces, presentar sus cartelitos, ya vamos a mandar esta semana lo que es la convocatoria a la plataforma, la estamos actualizando y también aprovecho para ver quién se quiere integrar con nosotros a lo que es la coordinación de lo que es para la recepción de lo que son los trabajos que vamos a hacer en este congreso. Muchas gracias, Fabio. La recepción y análisis y calificación de trabajos de investigación. Sí, quiero aprovechar que tienes el uso de la palabra porque quiero hablar de tu caso en especial. Tú eres una pediatra que hizo neonatología y que de repente se tiene que enfrentar a una población con grandes limitaciones y haciendo medicina de primer contacto. Entonces, yo quisiera que dijeras en palabras muy breves cuál es tu experiencia, a lo que te enfrentaste, cuál era tu visión y qué es lo que sientes ahora. Pues después de casi como 7 años de ser negacionista, de estar en un lugar tan chiquito, pues nos cae el 20 de que la neonatología se puede hacer desde el primer contacto. Un neonatólogo no solamente puede estar manejando ventiladores, alta frecuencia, poniendo catéteres y demás. Tenemos que cambiar nuestro enfoque y cambiamos el enfoque hacia el neurodesarrollo, que ahorita está muy en boga, como decía el doctor. Entonces, la situación de la detección de trastorno del espectro autista. Tan fácil es que en nuestra comunidad teníamos un centro de atención múltiple subempleado, o sea, completamente subdesarrollado. Al cambiar nuestra visión y nuestro enfoque que podíamos dar seguimiento a los neonatos que salen graves después del estar en la UCI, seguimiento longitudinal, pudimos llenar el CAM, hicimos un diplomado de 1 año en neurodesarrollo y seguimiento de problemas del desarrollo en general. Y el CAM lo llenamos en 6 meses, con detección de problemas de lenguaje, problemas auditivos. Empezaba todavía lo que el boom del trastorno del espectro autista, y ahorita hemos detectado bastantes casos, y justamente hace como la semana pasada, el jueves y viernes pasado, estuvimos en un curso para detección de problemas del neurodesarrollo dado por el CEREDI, y me dio muchísimo gusto ver las estadísticas que el municipio donde yo estoy, Jopelchen, Campeche, es el segundo del estado en referir pacientes al CEREDI. Entonces, y muchos de esos pacientes son míos, casos raros son míos. Entonces, muchos de los pediatras que tienen especialidades, es muy difícil quitarte el chip de ser el superespecialista, pero se puede hacer una comunidad y podemos levantar lo que es la población, cambiar completamente la dinámica poblacional desde un buen inicio. Y pues en eso estamos trabajando, en eso nos estamos entrando. Es muy complicado quitarse eso de la cabeza. Sin embargo, yo sí creo que lo que aprendiste alguna vez, bien aprendido, en algún momento lo puedes retomar. Y todo lo que tú tienes de aprender, de tu bagaje cultural, lo puedes tener después. Muchas gracias, Sandra Fabiola. Muchas gracias. Es una opinión valiosa porque tú probaste lo que es formarte en un hospital, hacer una subespecialidad y de repente enfrentarte al primer contacto. Un gran reto, un cambio de visión totalmente y muchas satisfacciones además. Y quiero aprovechar que está aquí también el académico doctor Roberto Rodríguez García, porque yo quiero comentar que el doctor Roberto Rodríguez García es el veracruzano que tiene más publicaciones en la historia de Veracruz. Roberto Rodríguez García, muchas de sus publicaciones de gran impacto son publicaciones de primer contacto. Entonces yo quisiera que comentaras algo acerca de la investigación, Roberto, de tus publicaciones y qué importancia tiene el primer contacto. Que prenda su cámara.
Prende tu cámara, Roberto, y tu audio. No, la cámara no, porque estoy aquí en la cama con el clima. Luego me dice el maestro que estoy sin ropa, está sin ropa ese Roberto. Pues sí, maestro, me da mucho gusto saludarlo. Y me acuerdo mucho cuando vino usted aquí a Coaxacualcos, doctor, y nos decía usted, tiene que publicar la experiencia de aquí, de la región. No, se me quedó muy grabado cuando vino usted por aquí en dos ocasiones a Coaxacualcos, maestro. Bueno, pues uno hace las cosas ahora sí que automáticamente. Y como bien decía el maestro, después de 34 años en la consulta privada, pues uno ve absolutamente de todo, pero de todo, de todo, de todo, ve uno, pero cada cosa rara, cada cosa frecuente. Entonces, ahorita que estaba yo oyendo a la doctora Fabiola de las investigaciones, pues ya me voy a dar la tarea de hacer unos 3 o 4 trabajitos por ahí de lo que ha pasado en la consulta durante todos estos años, algo que llame la atención sobre lactancia materna, sobre desnutrición, sobre infecciones, sobre diarrea, sobre rinofaringitis. Voy a dar esa tarea, mandar unos trabajitos y pues realmente ha sido fantástico para uno como persona el estar en la medicina de primer contacto, tener contacto con los pacientes que lo quieren a uno un montón, lo abrazan, lo besan, lo apapachan a uno, le dicen unas cosas tan preciosas que le dicen a uno, le comentan a uno tantas y tantas cosas todos los días que uno se queda admirado de tanta nobleza de la gente, ¿no? Y uno pues se preocupa mucho por los niños, por los pacientes, o sea, independientemente de la cuestión económica, no hay nada como prestar el servicio y prestarlo lo mejor posible, lo mejor que se puede, poner atención en lo que está uno haciendo y estar pendiente de los niños, sobre todo aquellos niños que están un poquito más enfermos, estar pendiente de ellos, hablar teléfono a los padres y ver que el chamaquito pues salga adelante, ¿no? Que no se nos vaya nada, porque pues sí es bien difícil, ¿no? Como era el caso que les presentaba de la niña de 35 días que tenía su hipertrofia congénita de píloro, ¿no? Que finalmente sí fue, ¿no? Dice, pues es niña, tiene 35 días, está vomitando, pues puede ser un píloro, aunque es más común en el primogénito masculino, como todos sabemos, ¿no? Y entonces, pues esas cosas son importantísimas para la medicina de primer contacto, para aquel niño que está vomitando. Entonces, bueno, la medicina de primer contacto la tuve que aprender ahora sí, como dicen, pues a fuerza, ¿no? Cuando ya empecé a enfrentarme en el consultorio, tanto de las instituciones como del servicio privado, cuando empecé a enfrentar a todas esas cosas y aprender, porque pues tuve que aprender, porque pues como lo he mencionado, uno en los hospitales aprende medicina de guerra, ¿no? Todo lo que se hace, que hace uno, cada cosa que dice una mamacita linda, ¿no? Y luego cuando ya está uno en la consulta privada, pues es otra cosa, ¿no? Y totalmente diferente. Y ya poco a poco van aprendiendo, van aprendiendo, van aprendiendo. Por eso esto de la medicina de primer contacto es importantísima, importantísima para los médicos generales, para los pediatras y residentes. Y como decía usted, maestro, lo de las vacunas, ¿verdad? Sí, lo de las vacunas son tremendamente importante después del agua potable, que desafortunadamente no tenemos agua potable, pero pues algún día tendremos todo esto en nuestro país. Pues qué bueno, yo felicito mucho como siempre a mi maestro, el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, por todo el empeño y el esfuerzo y el trabajo que realiza día a día en bien de la Fraternidad de Médicos Unidos por México. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Antes de que cierre la transmisión, yo quiero decir que yo tengo 42 años haciendo medicina de consultorio. Estuve en hospitales de concentración, soy jubilado del Seguro Social. Algunas generaciones de pediatras, 30 al menos, pasaron durante mi vida institucional. Y quiero mencionar que en estos 42 años que me dedico a dar consulta en Veracruz, cada día me convenzo más que me vuelvo un médico general. Todo lo que yo hago todos los días lo debería de hacer un médico general.
Y tengo, y yo diría de muchas cosas que yo aprendí en hospitales de concentración, en el tercer nivel y todo, no las puedo aplicar, no las puedo aplicar aquí en Veracruz. No hay la infraestructura, el conocimiento, las competencias para aplicarlas. Entonces, la conclusión es de que si yo he vivido durante 42 años haciendo medicina general de consultorio, yo considero que muchos de los médicos que no van a entrar a hacer especialidad deberían de sentirse orgullosos y sin limitación de que es verdaderamente la parte más importante de la salud, de la pirámide de la atención de la salud, el primer contacto. Deberíamos de sentirnos orgullosos todos aquellos que hacemos medicina de primer contacto. Ojalá cambiase un poco la idea. Y es parte de la intención que los médicos jóvenes se enteren de qué importante es la medicina de primer contacto. Yo no digo que no sea importante la medicina hospitalaria o de tercer nivel, claro que lo es, pero ¿cuánta población se atiende allí? ¿Y cuánta población llega allí porque no se atendió adecuadamente en el primer contacto? Y todavía peor, estamos cada día fabricando a mexicanos con una serie de comorbilidades que no se van a curar en los hospitales y no van a ser curados por especialistas o superespecialistas, sino que deberían de ser tratados por el médico general. Entonces, creo que es el límite de tiempo para esta transmisión. Perdón, maestro, ¿quiere usted el uso de la palabra? Adelante. Yo creo que tenemos que evitar la atomización de la pediatría. Debemos saber todo, es medicina interna en un momento dado lo que debemos de saber, intentar conocer. Saber nuestras limitaciones y tener el conocimiento hacia dónde canalizar a un niño que tiene cierto problema y que no lo podemos resolver en el consultorio. Eso requiere honestidad y ética profesional. Entonces eso debemos de tener en la mente. Es que no sabes. Sí sé, porque sé a dónde mandarlo, sé con quién enviarlo, sé cómo se va a resolver y le salvamos en un momento dado la vida a un niño. Yo me acuerdo que en el servicio social me llegó un niño con una hiperventilación. Yo pensé que tenía bronconeumonía y cuando primero lo vi que estaba muy bien y cuando le puse el estetoscopio en su espaldita, no tenía estertor, dije, ¿este qué tiene? No sabía que tenía, pero sabía que estaba malito, estaba enfermito, y le dije, váyase al Hospital Infantil de México. Cuando yo fui residente del Hospital Infantil de México, me enteré qué es lo que tenía ese paciente. Tenía una intoxicación por aspirina. Entonces, vean ustedes que si yo no lo hubiera canalizado, si hubieran seguido dándole aspirina y si hubiera hasta muerto el niño. En fin, es lo que tienen que tener en la mente. ¿Qué no sé? ¿Qué no sé saber decir? No sé. A ver, vamos a ver cómo lo podemos resolver y tener la posibilidad de canalizar a ese niño o esa familia a un lugar adecuado. Y segundo lugar, educar a los padres de familia. Tenemos que hacerles sentir que tienen en sus manos el tesoro más importante de su vida, tener un hijo. Cuando es un abuelo es la segunda paternidad. Entonces, eso es fundamental. Y qué bueno que los muchachos se mejoren en este campo y no se sientan frustrados por no seguir una carrera hospitalaria y por no seguir una maestría y un doctorado que yo les llamo maestría en ciencias ocultas, porque lo que estudian durísimo e invierten mucho tiempo y no nos saca del atolladero. Entonces yo creo que el esfuerzo que están ustedes haciendo, Eduardo, me parece sensacional. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Me hace reflexionar antes de cerrar la transmisión que a nivel hospitalario estamos aprendiendo a trabajar en equipo. Nos ha costado mucho trabajo porque caminamos en un jardín de vanidades. Y consideramos que que todo el mundo sabe más y su opinión es la que vale. Pero el problema se agrava todavía más porque tenemos diagnósticos tardíos en el primer contacto que en ocasiones traen secuelas o un pronóstico muy malo, incluso mortal, por ese diagnóstico tardío cuando llegan a un hospital. Eso por un lado.
Y por otro lado, hay padecimientos que nunca van a necesitar hospital y que debemos de aprender en el contacto primario, saber manejar pacientes de manera multidisciplinaria, oír opiniones de alguien que sepa más que yo en algo. Entonces, y ahí me refiero, ¿qué va a pasar con los niños con autismo? ¿Qué va a pasar con los niños con trastornos, niños con parálisis cerebral, que ya tuvieron su etapa de complicaciones en el hospital y que esos niños viven un calvario, las familias todos los días en su casa y que ni siquiera son hospitalizables? ¿Qué es lo que va a hacer el médico de primer contacto? Claro. Entonces, apenas estamos aprendiendo. Durante décadas nos hemos dedicado a la medicina de curación. Ahora estamos entendiendo que hay una medicina de prevención y debemos de hacerlo y actuar en consecuencia. Pero también es importante la medicina de rehabilitación. Y eso también le compete al primer contacto. ¿Cómo vamos a rehabilitar un niño que estuvo hospitalizado con una cirugía complicada y cuando lo regresan a su casa, qué debe de hacer el médico de primer contacto? ¿Qué es lo que le va a vigilar? ¿Qué es lo que puede hacer para poner en una circunstancia más provechosa y de más ventaja para que viva su vida? En fin, hay mucho por hablar, mucho por hacer y nada más quiero concluir que la medicina de primer contacto debemos de darle el justo valor que merece. Si hacemos eso, vamos a tener una población un poco más sana, con menos enfermedades crónicas y que además van a costar mucho dinero tratables en los hospitales y que van a deteriorar la calidad de vida. Entonces, es más fácil prevenir con dieta, ejercicio a los diabéticos que estar mutilando piernas por pie diabético, estar viendo nefropatía diabética, etcétera, por un paciente diabético mal controlado. En fin, hay mucho por hacer. Yo les quiero agradecer a todos ustedes pues el favor de su presencia aquí en vivo. Este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para los que no tuvieron oportunidad de estar presentes. Y como siempre, quiero decirles que la fraternidad quiere decir una hermandad. La fraternidad es que a veces entre los mismos hermanos no todos son iguales y hay unos que tienen sus defectos y otros, pero seguimos siendo hermanos. Y quiero decirles que en la medicina, más cabezas piensan mejor que una sola. Aprendamos dentro de una hermandad a pedir opiniones. Y de esa manera vamos a beneficiar a más pacientes. Vamos a hacer una población infantil que va a manejar este país en las siguientes generaciones. Y seguramente que algunos de esos niños que vimos nos van a tratar en nuestra etapa final. Entonces, hagamos siempre algo a mejor de lo que estamos viviendo. No podemos seguir con lo mismo. Esta pandemia nos demostró que todo lo que sabíamos y todo lo que hacíamos era poco todavía para todo lo que tenemos que hacer y cambiar. No permitamos volver a lo mismo de antes. Tenemos que ser mejores. Muchas gracias a todos y hasta pronto.